Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitamrita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kaviraj Goswami y traducida por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos leyendo la sección Madhya Lila, pasatiempos intermedios del Señor. 16. El Señor intenta ir a Vrindavan. Con el néctar de su mirada, la nube de Sri Chaitanya Mahaprabhu derramó agua sobre el jardín de Gaudadesh y revivió a la gente que eran como enredaderas y plantas quemándose en el incendio forestal de la existencia material. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria al Señor Nityananda, toda gloria a Advaita Chandra y toda gloria a todos los devotos del Señor. Sri Chaitanya Mahaprabhu decidió ir a Vrindavan y Maharaj Prataparudra se puso muy triste al recibir la noticia. Por esa razón, el rey hizo llamar a Sarvabhauma Bhattacharya y a Ramananda Ray y con actitud sumisa les dijo lo siguiente: por favor, haced un esfuerzo para retener a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri, pues ahora piensa en irse a otro sitio. Sin Sri Chaitanya Mahaprabhu este reino no tiene para mí ningún atractivo. Por favor, pensad algún plan para que el Señor se quede aquí. Después de esto, el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu consultó a Ramananda Ray y a Sarvabhauma Bhattacharya diciéndoles: me voy a Vrindavan. Ramananda Ray y Sarvabhauma Bhattacharya pidieron al Señor que asistiese al festival de Ratha Yatra antes de partir. Después, cuando llegase el mes de Kartik, podría ir a Vrindavan. Sin embargo, cuando llegó el mes de Kartik, dijeron al Señor: ahora hace mucho frío, es mejor que esperes hasta el festival de Dola Yatra y partas luego. Ese es un buen plan. De ese modo, los dos le ponían muchos inconvenientes negando indirectamente al Señor el permiso para ir a Vrindavan. Lo hacían porque les asustaba la idea de verse separados de él. El Señor es completamente independiente y nadie puede detenerle, pero aún así no se marchó sin el permiso de sus devotos. Entonces, por tercer año consecutivo, los devotos de Bengala quisieron visitar de nuevo Jagannath Puri. Todos los devotos bengalíes se reunieron en torno a Advaita Acharya y él, con gran júbilo, partió hacia Jagannath Puri para ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aunque el Señor había dicho a Nityananda Prabhu que se quedase en Bengala y propagase el amor extático por Dios, Nityananda también fue a ver a Chaitanya Mahaprabhu. ¿Quién puede entender el amor extático de Nityananda Prabhu? Todos los devotos de Navadvip partieron. Iban Acharya Ratna, Vidyanidhi, Shrivas, Ramai, Vasudeva, Murari, Govinda y sus dos hermanos y Raghava Pandit, que llevaba bolsas con alimentos de toda clase. También emprendieron viaje los habitantes de Kulinagram, que llevaban cuerdas de seda. Partieron también Narahari y Sri Raghunandana, de la aldea de Kanda, así como muchos otros devotos. ¿Quién podría contarlos? Shivananda Sena, que estaba encargado del grupo, hizo las gestiones para facilitar el paso por las aduanas de recaudación. Él se hizo cargo de todos los devotos y, muy feliz, viajó con ellos. Shivananda Sena se encargó de resolver todas las necesidades de los devotos. En particular, se encargaba del alojamiento y conocía las carreteras de Orissa. Este año también fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu las esposas de los devotos, las Thakuranis. Sita Devi, la madre de Achyutananda, fue con Advaita Acharya. Srivas Pandit llevó a su esposa, Malini. También Shivananda Sena fue acompañado de su esposa. Chaitanya Das, el hijo de Shivananda Sena, estaba muy contento de acompañarles en el viaje para ver al Señor. También fue la esposa de Chandrasekhara, Acharya Ratna. Me es imposible explicar la grandeza del amor de Chandrasekhara por el Señor. Para ofrecer a Sri Chaitanya Mahaprabhu toda clase de alimentos, las esposas de los grandes devotos traían de sus hogares alimentos que gustaban a Chaitanya Mahaprabhu. Como antes se explicó, Shivananda Sena se encargó de resolver las necesidades del grupo.
En particular, tranquilizaba a los encargados de recaudar impuestos y encontraba alojamiento para todos. Sivanandasena, además, proveía de alimentos a los devotos y velaba por ellos durante todo el viaje. De ese modo, sintiendo una gran felicidad, fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri. Cuando llegaron a Remuna, todos ellos fueron a ver al señor Gopinath. En el templo del lugar, Advaitacharya cantó y danzó. Todos los sacerdotes del templo ya conocían de antes a Sri Nityananda Prabhu. Al ver al Señor, fueron a ofrecerle grandes muestras de respeto. Esa noche, todos los grandes devotos se quedaron en el templo. Los sacerdotes trajeron 12 cuencos de leche condensada y los pusieron ante el señor Nityananda Prabhu. Cuando pusieron ante él la leche condensada, Nityananda Prabhu sirvió el prasadam a todos. De ese modo, todos se sumergieron en una gran bienaventuranza trascendental. Entonces, entre todos comentaron la historia de Sri Madhavendra Puri y la instalación de la deidad de Gopal, y de cómo Gopal le había pedido pasta de madera de sándalo. Fue Gopinath quien robó leche condensada para Madhavendra Puri. El propio Sri Chaitanya Mahaprabhu había narrado ese episodio anteriormente. El señor Nityananda explicó de nuevo esa misma narración a todos los devotos, cuya bienaventuranza trascendental aumentó al escuchar de nuevo la historia. Caminando y caminando de ese modo, los devotos llegaron a la ciudad de Kataka, donde se quedaron un día y visitaron el templo de Sakshi Gopal. Cuando Nityananda Prabhu narró las actividades de Sakshi Gopal, en la mente de todos los Vaishnavas aumentó la bienaventuranza trascendental. Todos los devotos del grupo tenían el corazón lleno de ansiedad por ver a Chaitanya Mahaprabhu. Por eso se dieron mucha prisa en llegar a Jagannath Puri. Cuando llegaron a un puente llamado Ataranala, Sri Chaitanya Mahaprabhu, al recibir la noticia de su llegada, les envió 2 collares de flores por medio de Govinda. Govinda ofreció los 2 collares a Advaita Acharya y a Nityananda Prabhu, quienes se sintieron muy felices. En verdad, allí mismo comenzaron a cantar el santo nombre de Krishna, y fue así, danzando y danzando, como llegaron Advaita Acharya y Nityananda Prabhu a Jagannath Puri. Entonces, por segunda vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu les envió más collares de flores. Esta vez los traía Svarup Damodar y otros devotos personales que se habían adelantado enviados por el hijo de madre Shachi. Cuando los devotos de Bengala llegaron al lago Narendra, se encontraron con Svarup Damodar y los demás devotos, quienes les ofrecieron los collares de flores que habían recibido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando por fin los devotos llegaron a la Puerta del León, Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió la noticia y fue personalmente a verles. Acto seguido, Sri Chaitanya Mahaprabhu y todos sus devotos visitaron al señor Jagannath. Por último, acompañado de todos ellos, el señor regresó a su residencia. Baninath Raya y Kashimishra trajeron entonces una gran cantidad de prasadam que Sri Chaitanya Mahaprabhu sirvió con su propia mano, dando de comer a todos. El año anterior, cada uno tenía su propia vivienda y ese mismo alojamiento les fue ofrecido de nuevo. Así todos fueron a descansar. Los devotos se quedaron allí 4 meses seguidos, disfrutando del canto del Mahamantra Hare Krishna con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como el año anterior, cuando se acercaban las fechas del Ratha Yatra, limpiaron todos juntos el templo de Gundicha. Los habitantes de Kulinagram entregaron cuerdas de seda al señor Jagannath y, como anteriormente, danzaron ante el carro del Señor. Después de mucho danzar, fueron a un jardín cercano y descansaron a orillas de un lago. Un brahmana, llamado Krishnadas, que vivía en Radhadesh y era un sirviente del señor Nityananda, era una persona muy afortunada. Fue Krishnadas quien llenó de agua un gran recipiente y lo vertió sobre el Señor mientras se bañaba. El Señor se sintió muy satisfecho con esto. Entonces llegó una gran cantidad de remanentes del alimento ofrecido al Señor en Balagandhi. Sri Chaitanya Mahaprabhu y todos sus devotos los comieron. Como el año anterior, el Señor asistió con todos los devotos a los festivales de Ratha Yatra y Hera Panchami. Advaita Acharya invitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu y en relación con eso hubo una gran tormenta de lluvia.
Ya Srila Vrindavan Das Thakur ha narrado todos estos episodios con gran detalle. Otro día fue Srivas Thakur quien invitó al Señor. Malini Devi, la esposa de Srivas Thakur, cocinó las verduras preferidas del Señor. En devoción se consideraba una sirvienta de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero por su cariño era como una madre. Los principales devotos, comenzando con Chandrasekhara, Acharya Ratna, solían invitar a Sri Chaitanya Mahaprabhu cada cierto tiempo. Al final de los 4 meses de Chaturmasya, Chaitanya Mahaprabhu volvió a conversar diariamente con Nityananda Prabhu en un lugar solitario. Nadie sabía de qué hablaban. Entonces, Srila Advaitacharya dijo algo a Chaitanya Mahaprabhu mediante gestos y leyó unos pasajes poéticos que nadie entendió. Al ver la cara de Advaitacharya, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió. Entendiendo que el señor había aceptado la propuesta, Advaitacharya comenzó a danzar. Nadie sabía qué había pedido Advaitacharya ni qué había ordenado el señor. Después de abrazar al Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu se despidió de él. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo entonces a Nityananda Prabhu: por favor, escúchame, oh hombre santo, quiero pedirte algo. Por favor, satisface mi deseo. No vengas a Jagannath Puri todos los años. Quédate en Bengala y cumple mi deseo. Tú puedes hacer una labor que ni siquiera yo puedo hacer. Excepto tú, no sé de nadie en Gaudadesh que pueda cumplir con mi misión en ese lugar. Nityananda Prabhu contestó: oh Señor, tú eres la vida y yo soy el cuerpo. No hay diferencia entre el cuerpo y la vida misma, pero la vida es más importante que el cuerpo. Con tu inconcebible energía puedes hacer todo lo que desees y todo lo que me haces hacer a mí, yo lo hago, sin restricción. De ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Nityananda Prabhu y se despidió de él. Después, se despidió de los demás devotos. Como el año anterior, uno de los habitantes de Kulinagram hizo una petición al Señor diciendo: mi Señor, por favor, dime cuál es mi deber y cómo debo ponerlo en práctica. El Señor contestó: debes ocuparte en el servicio de los sirvientes de Krishna y cantar constantemente el santo nombre de Krishna. Si haces esas 2 cosas, pronto alcanzarás el refugio de los pies de loto de Krishna. El habitante de Kulinagram dijo: por favor, hazme saber quién es un verdadero Vaishnava y cuáles son sus características. Comprendiendo su mentalidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió y le dio la siguiente respuesta: la persona que canta constantemente el santo nombre del Señor debe ser considerada un Vaishnava de primera clase y tu deber es servir sus pies de loto. Al año siguiente, los habitantes de Kulinagram volvieron a hacer al Señor la misma pregunta. Al escuchar la pregunta, Sri Chaitanya Mahaprabhu volvió a hablarles de los distintos tipos de Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: el Vaishnava de primera clase es aquel cuya sola presencia hace que los demás canten el santo nombre de Krishna. De ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó las diferencias entre los distintos tipos de Vaishnavas: el Vaishnava Avatar y el Vaishnava Atama. Así fue explicando paso a paso a los habitantes de Kulinagram todas las características de los Vaishnavas. Finalmente, todos los Vaishnavas regresaron a Bengala, pero aquel año Pundarika Vidyanidhi se quedó en Jagannath Puri. Swarup Damodar Goswami y Pundarika Vidyanidhi tenían una relación de amistad muy íntima. En lo que se refiere a hablar de los temas de Krishna, estaban al mismo nivel. Pundarika Vidyanidhi inició a Gadadhar Pandit por segunda vez y asistió al festival del día de Odana Shasti. Al ver que el señor Jagannath recibía una prenda almidonada, se irritó un poco. De ese modo, su mente se contaminó. Esa noche, el señor Jagannath y Balaram, los 2 hermanos, se presentaron ante Pundarika Vidyanidhi y, sonriendo, le abofetearon. Aunque tenía las mejillas hinchadas de las bofetadas recibidas, Pundarika Vidyanidhi se sentía muy feliz por dentro.
Thakur Vrindavan Das ha narrado este episodio con todo detalle. Cada año, los devotos de Bengal venían y se quedaban con Sri Chaitanya Mahaprabhu para ver el festival de Ratha Yatra. Más adelante explicaré todas las cosas dignas de notar que sucedieron durante esos años. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó así 4 años. Durante los 2 primeros viajó por el sur de la India. Durante los otros 2 años, Sri Chaitanya Mahaprabhu quiso ir a Vrindavan, pero los ardides de Ramananda Rai le impidieron irse de Jagannath Puri. El 5.º año, los devotos de Bengala vinieron a ver el festival de Ratha Yatra. Después del festival, en lugar de quedarse, regresaron a Bengala. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo una propuesta a Sarvabhauma Bhattacharya y Ramananda Rai. Les abrazó y les habló con palabras dulces. Mi deseo de ir a Vrindavan se ha hecho muy fuerte. En los 2 últimos años no he podido ir debido a vuestros ardides. Esta vez tengo que ir. ¿Vais a darme permiso? Aparte de vosotros 2, no tengo a nadie más a quien recurrir. En Bengala tengo 2 refugios, mi madre Shachi y madre Ganges. Las 2 son muy misericordiosas. Iré a Vrindavan pasando por Bengala y allí veré a mi madre y al río Ganges. Ahora, ¿tendríais la bondad de darme permiso? Cuando escucharon estas palabras, Sarvabhauma Bhattacharya y Ramananda Rai comprendieron que no era nada bueno haberse valido de tantos ardides con el Señor. Ambos dijeron: ahora comienza la estación de las lluvias y te será difícil viajar. Es mejor que esperes a Vijaya Dashami para partir hacia Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido de recibir su permiso. Esperó hasta el fin de la estación de las lluvias y cuando llegó el día de Vijaya Dashami, partió hacia Vrindavan. El Señor recogió todos los remanentes de la comida del Señor Jagannath. También llevó consigo remanentes de bálsamo, cadara, sándalo y cuerdas. Por la mañana temprano, después de recibir el permiso del Señor Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu partió. Todos los devotos de Orissa le siguieron. Con mucha delicadeza, Chaitanya Mahaprabhu prohibió a los devotos de Orissa que le siguieran. Seguido solo por sus devotos personales, fue en primer lugar a Bhavanipura. Cuando el señor Chaitanya llegó a Bhavanipura, llegó también Ramananda Rai en su palanquín. Vaninath Rai hizo que enviasen al Señor una gran cantidad de prasadam. Después de tomar prasadam, Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó allí toda la noche. Por la mañana, temprano, siguió su camino y finalmente llegó a Bhubaneswar. Al llegar a la ciudad de Kataka, visitó el templo de Gopal. Allí, un brahmana llamado Svamneshwar invitó al Señor a comer. Ramananda Rai invitó a comer a todos los demás. Sri Chaitanya Mahaprabhu se quedó a descansar en un jardín fuera del templo. Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu descansaba bajo un árbol, Bakula, Ramananda Rai fue rápidamente a ver a Maharaj Prataparudra. El rey se alegró mucho de escuchar la noticia y fue allí, a toda prisa. Al ver al Señor, se tendió en el suelo para ofrecerle reverencias. Dominado por el amor, el rey se levantaba y se postraba una y otra vez. Mientras ofrecía oraciones, le temblaba todo el cuerpo y de sus ojos caían lágrimas. Muy complacido de ver la devoción del rey, Sri Chaitanya Mahaprabhu se levantó para abrazarle. Cuando el Señor abrazó al rey, éste ofreció oraciones y reverencias una y otra vez. De ese modo, la misericordia del Señor hizo surgir las lágrimas del rey y el cuerpo del Señor se bañó en esas lágrimas. Finalmente, Ramananda Rai calmó al rey y le hizo sentarse. El Señor le concedió misericordia con el cuerpo, la mente y las palabras. Sri Chaitanya Mahaprabhu fue tan misericordioso con el rey que, a partir de aquel día, el Señor fue conocido con el nombre de Prataparudra Santrata, el liberador de Maharaj Prataparudra. También los funcionarios del gobierno ofrecieron reverencias al Señor. Finalmente, el hijo de Madre Shachi se despidió del rey y de su séquito. Después de salir, el rey dictó unas órdenes e hizo que fueran enviadas por escrito a los funcionarios del gobierno de su reino. Su orden decía: debéis construir alojamientos nuevos en todas las poblaciones y en 5 o 7 de esas casas nuevas debéis almacenar todo tipo de alimentos.
Debéis encargaros personalmente de llevar al Señor a esas casas recién construidas. Día y noche debéis ocuparos en su servicio con una vara en la mano. El rey ordenó a 2 respetables funcionarios, Harichanda y Mardaraja, que hiciesen todo lo necesario para llevar a cabo esas órdenes. El rey les ordenó también tener siempre un barco nuevo a orillas del río y que allí, donde Sri Chaitanya Mahaprabhu se bañase o cruzase a la otra orilla, deberían levantar una columna conmemorativa y hacer del emplazamiento un gran lugar de peregrinaje. En verdad, dijo el rey, yo iré a bañarme allí y ojalá pudiera morir en ese sitio. El rey continuó, por favor, construid nuevos alojamientos en Chaturdwar. Ahora, Ramananda, puedes volver ya con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el rey recibió noticia de que el Señor se marchaba al anochecer, inmediatamente mandó a buscar varios elefantes con pequeñas tiendas en la grupa. Luego, todas las damas de palacio subieron a los elefantes. Todas esas damas salieron al camino que el Señor iba a seguir y le esperaron allí formando una hilera. Al atardecer, el Señor partió con sus devotos. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a bañarse a la orilla del río Chitrotpala, todas las reinas y damas del palacio le ofrecieron reverencias. Al ver al Señor, se sintieron sobrecogidas de amor por Dios y, con lágrimas en los ojos, se pusieron a cantar el santo nombre. Krishna, Krishna. En los 3 mundos no hay nadie tan misericordioso como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Basta verle de lejos para quedar sobrecogido de amor por Dios. El Señor montó entonces en un barco nuevo y cruzó el río. Caminando bajo la luz de la luna llena, finalmente llegó a la población de Chaturdwara. El Señor pasó allí la noche y por la mañana se bañó. En ese momento llegaron remanentes de la comida del Señor Jagannath. Siguiendo las órdenes del rey, el superintendente del templo enviaba cada día grandes cantidades de prasadam. En transportarlo se ocupaban muchas personas. Después de tomar el prasadam, Sri Chaitanya Mahaprabhu se levantó y siguió su camino cantando los santos nombres. Hari, Hari, Ramananda Rai, Mardaraja y Sri Harichandana iban siempre con Sri Chaitanya Mahaprabhu y ofrecían diversos servicios. Paramananda Puri Goswami, Swarup Damodar, Jagadananda, Mukunda, Govinda, Kashishvar, Haridas Thakur, Bakreshwara Pandit, Gopinath Acharya, Damodar Pandit, Ramai, Nandai y muchos otros devotos acompañaban al Señor. He mencionado solamente a los principales. Nadie podría nombrarles a todos. Cuando Gadadhar Pandit partía para ir con el Señor, él se lo prohibió y le pidió que no abandonase el voto de Kshetra Sannyas. Cuando el Señor le pidió que regresase a Jagannath Puri, Gadadhar Pandit le dijo, allí donde tú estés, ese sitio es Jagannath Puri. Al infierno con mi supuesto voto de Kshetra Sannyas. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió a Gadadhar Pandit que se quedase en Jagannath Puri y se ocupase en el servicio de Gopinath, Gadadhar Pandit contestó, por el simple hecho de ver tus pies de loto, se ofrece servicio a Gopinath 1 billón de veces. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo entonces, si abandonas su servicio, será culpa mía. Es mejor que te quedes aquí y hagas tu servicio. Eso es lo que me dará satisfacción. El Pandit contestó, no te preocupes, yo asumo toda la culpa. No te acompañaré, iré solo. Iré a ver a Shachi Mata, pero no por ti. Yo asumo la responsabilidad de abandonar mi voto y el servicio a Gopinath. Así, Gadadhar Pandit Goswami viajó solo, pero cuando llegaron a Kataka, Sri Chaitanya Mahaprabhu le llamó y él se unió al grupo del Señor. Nadie puede comprender la amorosa intimidad de Gadadhar Pandit y Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar Pandit abandonó su voto y el servicio de Gopinath tal como se abandona una brizna de paja. Sri Chaitanya Mahaprabhu en su corazón se sintió muy complacido con el comportamiento de Gadadhar Pandit. Sin embargo, el Señor le tomó de la mano y le habló manifestando el enfado del amor. Has abandonado el servicio de Gopinath
y has roto tu voto de vivir en Puri. Ahora todo está consumado, pues has venido hasta tan lejos. Tu deseo de venir conmigo no es más que un deseo de complacencia de los sentidos. De ese modo estás rompiendo dos principios religiosos y debido a ello me siento muy desdichado. Si lo que quieres es mi felicidad, regresa a Nilachal, por favor. Si dices algo más sobre este tema, no harás más que condenarme. Después de decir esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu se subió en un barco. En ese mismo instante, Gadadhar Pandit cayó al suelo, inconsciente. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenó a Sarvabhauma Bhattacharya que llevase a Gadadhar Pandit con él. El Bhattacharya dijo a Gadadhar Pandit: levántate, así son los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debes saber que el Señor Krishna personalmente faltó a su promesa para que el abuelo Bhishma pudiera mantener la suya. Con el propósito de mantener mi promesa, el Señor Krishna rompió la suya propia de no empuñar ningún arma en Kurukshetra. El Señor Sri Krishna, con su manto cayéndosele, saltó de su cuadriga, levantó una rueda y vino corriendo hacia mí para matarme. En verdad corrió hacia mí como un león que va a matar a un elefante e hizo temblar la tierra entera. Del mismo modo, tolerando el separarse de ti, Sri Chaitanya Mahaprabhu con gran esfuerzo está protegiendo tu voto. De ese modo, Sarvabhauma Bhattacharya reanimó a Gadadhar Pandit. Después los dos, abrumados de pesar, regresaron a Jagannath Puri, Nilachal. Por Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los devotos abandonarían toda clase de deberes. Pero al Señor no le gustaba que los devotos abandonasen los deberes que habían prometido cumplir. Así es la aprensión en las relaciones de amor. Todo el que escucha acerca de estos episodios obtiene muy pronto el refugio a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu y su grupo llegaron a Yajapura, el Señor pidió a los dos funcionarios del gobierno que habían venido con él que regresasen. Sri Chaitanya Mahaprabhu se despidió de los funcionarios y Rai Ramananda continuó con el Señor. Día y noche el Señor hablaba de Sri Krishna a Ramananda Rai. Conforme a la orden del rey, los funcionarios del gobierno habían construido casas nuevas en todas las poblaciones y las habían llenado con una provisión de cereales. Así sirvieron al Señor. Finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Remuna, donde se despidió de Sri Ramananda Roy. Cuando Ramananda Roy cayó al suelo y perdió el conocimiento, Sri Chaitanya Mahaprabhu le tomó en su regazo y rompió a llorar. Los sentimientos de separación de Chaitanya Mahaprabhu por Ramananda Roy son muy difíciles de explicar. En verdad, expresar esos sentimientos es prácticamente intolerable y por ello no puedo decir más al respecto. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu, por último, llegó a la frontera del estado de Orissa, un funcionario del gobierno fue a verle. Durante 2 o 4 días el funcionario del gobierno sirvió al Señor. También informó al Señor con todo detalle de la situación a partir de allí. Hizo saber al Señor que el rey musulmán que gobernaba en el territorio que iba a recorrer era un borracho. Por temor a él, nadie iba tranquilo por los caminos. La jurisdicción del gobierno musulmán se extendía hasta Pichalada. Por temor a los musulmanes, nadie cruzaba el río. El funcionario del gobierno de Maharaj Prataparudra comunicó a Sri Chaitanya Mahaprabhu que debía quedarse unos días en la frontera de Orissa de manera que pudiesen negociar un acuerdo pacífico con el gobernador musulmán. De ese modo, el Señor podría cruzar tranquilamente el río en un barco. En ese momento llegó al campamento de Orissa un seguidor del gobernador musulmán. Venía disfrazado. El espía musulmán vio las maravillosas características de Sri Chaitanya Mahaprabhu y cuando regresó junto al gobernador musulmán le dijo: ha llegado de Jagannath Puri un mendicante con muchas personas liberadas. Todas esas personas santas cantan sin cesar el Mahamantra Hare Krishna. Todas se ríen, danzan, cantan y lloran. Millones y millones de personas vienen a verle. Cuando le ven, ya no pueden regresar a sus hogares.
Es como si todos se hubiesen vuelto locos. Simplemente cantan el santo nombre de Krishna y danzan. A veces incluso lloran y ruedan por el suelo. En realidad no se pueden explicar las cosas que allí ocurren. Solo viéndolas se pueden entender. Analizando su influencia, concluyo que Él es la suprema personalidad de Dios. Tras decir esto, el mensajero se puso a cantar los santos nombres de Hari y Krishna y también comenzó a reír, a llorar, a danzar y a cantar como un loco. Al escuchar esto, el gobernador musulmán cambió de parecer. Entonces envió a su secretario ante el representante del gobierno de Orissa. El secretario musulmán fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando ofreció reverencias a los pies del loto del Señor y pronunció el santo nombre del Señor, Krishna, Krishna, también él se vio abrumado por el amor extático. Después de calmarse, el secretario musulmán presentó sus respetos y dijo al representante del gobierno de Orissa: el gobernador musulmán me ha enviado aquí. Si estás de acuerdo, el gobernador musulmán vendrá aquí para ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Después regresará. El gobernador musulmán está muy deseoso de venir y presenta esta petición con gran respeto. Es una propuesta de paz. No tienes que temer que vengamos en son de guerra. Al escuchar esta propuesta, el representante del gobierno de Orissa, el Mahapatra, estaba muy asombrado. Pensaba: el gobernador musulmán es un borracho. ¿Quién ha cambiado su mente? El propio Sri Chaitanya Mahaprabhu debe de haber cambiado la mente del musulmán. Por su presencia y hasta por solo recordarle, el mundo entero se libera. Tras esta reflexión, el Mahapatra hizo saber al secretario musulmán: es una gran fortuna para tu gobernador que venga a visitar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin embargo, que quede claro que debe venir sin armas. Puede traer 5 o 6 sirvientes. El secretario regresó con el gobernador musulmán y le comunicó la noticia. El gobernador musulmán, vestido de hindú, fue entonces a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu desde lejos, el gobernador musulmán se postró en el suelo y ofreció reverencias. Las lágrimas le llenaban los ojos y estaba rebosante de júbilo y emociones extáticas. Cuando el gobernador musulmán llegó, el Mahapatra le condujo respetuosamente ante Sri Chaitanya Mahaprabhu. De pie ante el Señor y con las manos juntas, el gobernador cantó el santo nombre de Krishna. El gobernador preguntó con actitud sumisa: ¿por qué he nacido en familia musulmana? Eso se considera un nacimiento bajo. ¿Por qué la Suprema Providencia no me hizo nacer en una familia hindú? Si hubiera nacido en una familia hindú, me habría sido fácil permanecer cerca de tus pies de loto. Puesto que mi cuerpo ahora es inútil, quisiera morirme inmediatamente. Al oír la sumisa declaración del gobernador, el Mahapatra se sintió embargado por la alegría. Agarró los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y empezó a ofrecerle las siguientes oraciones. Hasta un chandala, el más bajo de los hombres, puede purificarse solo con escuchar tu santo nombre. Ahora esta alma condicionada ha recibido tu audiencia. No es sorprendente que este gobernador musulmán haya alcanzado estos resultados. Por el simple hecho de verte, todo eso es posible. No diré nada del avance espiritual de quienes van directamente a la persona suprema. Pero incluso una persona nacida en una familia de comedores de perros adquiere inmediatamente las aptitudes necesarias para ejecutar sacrificios védicos si, aunque sea una sola vez, pronuncia el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios o canta acerca de Él, escucha sus pasatiempos, le ofrece reverencias o simplemente le recuerda. Sri Chaitanya Mahaprabhu miró entonces con misericordia al gobernador musulmán. Tranquilizándole, le pidió que cantase los santos nombres Krishna y Hari. El gobernador musulmán dijo entonces: puesto que has tenido la gran bondad de aceptarme, dame por favor alguna orden para que yo pueda ofrecerte algún servicio. A continuación,
El gobernador musulmán oró para liberarse de las ilimitadas reacciones pecaminosas en las que hasta entonces había incurrido, envidiando a los brahmanas y vaishnavas y matando vacas. Mukunda Datta dijo entonces al gobernador musulmán: «Mi querido señor, escucha, por favor. Sri Chaitanya Mahaprabhu desea ir a la orilla del Ganges. Por favor, ofrécele tu ayuda en todo lo necesario para que pueda ir allí. Esa es la primera gran orden que se te da, y si puedes cumplirla, habrás hecho un gran servicio». Después de esto, el gobernador musulmán ofreció oraciones a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de todos sus devotos y partió. En verdad, estaba muy complacido. Antes de que el gobernador se fuese, el Mahapatra le abrazó y le ofreció muchos regalos. Así estableció una amistad con él. A la mañana siguiente, el gobernador envió a su secretario con muchos barcos muy bien decorados para llevar a Sri Chaitanya Mahaprabhu a la otra orilla del río. El Mahapatra cruzó el río con Sri Chaitanya Mahaprabhu y cuando llegaron a la otra orilla, el gobernador musulmán en persona recibió al Señor y adoró sus pies de loto. Uno de los barcos estaba recién construido y en el centro tenía una habitación. En ella instalaron a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a sus acompañantes. Por último, Sri Chaitanya Mahaprabhu se despidió del Mahapatra. De pie, en la orilla del río, mirando al barco, el Mahapatra lloraba. El gobernador musulmán acompañó personalmente a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debido a los piratas, el gobernador llevaba 10 barcos repletos de soldados. El gobernador musulmán acompañó a Sri Chaitanya Mahaprabhu hasta Pasada Mantreshvar. Ese lugar era muy peligroso debido a los piratas. Llevó al Señor a un lugar llamado Pichaldaa, cercano a Mantreshvar. Finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu se despidió del gobernador. El intenso amor extático que manifestó el gobernador no se puede describir. Los pasatiempos del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu son extraordinarios. Todo el que escucha sus actividades se llena de gloria y su vida se vuelve perfecta. El Señor finalmente llegó a Panihati y, como acto de misericordia, dio al capitán del barco una de sus prendas personales. Panihati estaba situada a orillas del Ganges. Al saber de la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda clase de personas se reunieron allí, tanto en tierra como en el agua. Finalmente fue Raghava Pandit quien se llevó a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por el camino se había formado una gran multitud y al Señor le costó muchísimo llegar a la casa de Raghava Pandit. El Señor se quedó en casa de Raghava Pandit un solo día. A la mañana siguiente fue a Kumarahata, donde vivía Srivas Thakur. De casa de Srivas Thakur el Señor fue a casa de Shivananda Sena y de allí a casa de Vasudev Datta. El Señor pasó algún tiempo en casa de Vidya Vachaspati, pero después, como la muchedumbre era ya excesiva, fue a Kuliya. Cuando el Señor se quedó en casa de Madhava Das, muchos, cientos de miles de personas fueron a verle. El Señor pasó allí 7 días y liberó a toda clase de ofensores y pecadores. Tras marcharse de Kuliya, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó la casa de Advaitacharya en Shantipur. Fue allí donde la madre del Señor, Shachimata, fue a verle y se vio así aliviada de su gran sufrimiento. El Señor visitó entonces la aldea de Ramakeli y el lugar conocido con el nombre de Kanai Natashala. De allí regresó a Shantipura. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó en Shantipura 10 días. Todo esto lo ha narrado Vrindavan Das Thakur con todo detalle. No explicaré estos pasajes, porque ya Vrindavan Das Thakur los ha narrado. No hay necesidad de repetir la misma información, pues si lo hiciera, aumentaría ilimitadamente el tamaño de este libro. Esas narraciones nos cuentan el primer encuentro de Sri Chaitanya Mahaprabhu con los hermanos Rupa y Sanatan y la decoración que hizo Nrisimhanandan del camino. Ya he hablado de ello cuando antes resumí el libro, por lo tanto no repetiré aquí esas narraciones. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a Shantipura, Raghunath Das fue a verle. 2 hermanos llamados Hiranya y Govardhan, que vivían en Saptagrama,
tenían unos ingresos anuales de 1.200.000 rupias. Hiranya Majumdar y Govardhan Majumdar eran muy opulentos y magnánimos. Eran de buen comportamiento y devotos de la cultura brahmínica. Pertenecían a una familia aristocrática y entre las personas religiosas eran muy destacados. La práctica totalidad de los brahmanas de Nadia dependían de la caridad de Hiranya y Govardhan, que les daban dinero, tierras, aldeas. Nilambar Chakrabarti, el abuelo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era muy venerado por los dos hermanos. Nilambar Chakrabarti, en cambio, solía tratarles como hermanos. En el pasado, los dos hermanos habían hecho grandes servicios a Mishra Purandar, el padre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debido a ello, también el Señor les conocía muy bien. Raghunath Das era el hijo de Govardhan Majumdar. Desde niño no sentía la menor atracción por el disfrute material. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a Shantipur tras entrar en la orden de vida de renuncia, Raghunath Das fue a verle. Raghunath Das fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu y, lleno de amor extático, se postró a los pies del loto del Señor. Mostrándose misericordioso con él, el Señor le tocó con sus pies. El padre de Raghunath Das, Govardhan, siempre había ofrecido mucho servicio a Advaitacharya. Por esa razón, Advaitacharya estaba muy complacido con la familia. Mientras Raghunath Das estuvo en su casa, Advaitacharya le favoreció con los remanentes de la comida del Señor. De ese modo, Raghunath Das se ocupó durante 5 o 7 días en el servicio de los pies del loto del Señor. Tras despedirse de Raghunath Das, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a Jagannath Puri. Una vez en casa, Raghunath Das enloqueció de amor extático. Raghunath Das se escapaba de casa una y otra vez para ir a Jagannath Puri, pero su padre le detenía y le hacía regresar a casa. Su padre llegó hasta el extremo de poner 5 guardias para que le vigilasen día y noche. 4 sirvientes personales tenían la misión de velar por su comodidad y 2 brahmanas le cocinaban. De este modo, había 11 personas encargadas de tener siempre bajo control a Raghunath Das. Así no podía ir a Jagannath Puri y debido a ello se sentía muy desdichado. Cuando Raghunath Das se enteró de que Sri Chaitanya Mahaprabhu había llegado a Shantipura, hizo una petición a su padre. Raghunath Das le pidió a su padre: por favor, dame permiso para ir a ver los pies del loto del Señor. Si no lo haces, mi vida no podrá permanecer en este cuerpo. Al escuchar la petición de Raghunath Das, su padre estuvo conforme, disponiendo que muchos sirvientes le acompañasen y surtiéndole de muchos objetos necesarios, le envió a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu pidiéndole que regresase pronto. Durante 7 días, Raghunath Das gozó de la compañía de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Shantipur. Durante esos días y noches tuvo los siguientes pensamientos. Raghunath Das pensaba: ¿cómo podría yo liberarme de las manos de estos guardianes? ¿Cómo podría irme con Sri Chaitanya Mahaprabhu a Nilachal? Sri Chaitanya Mahaprabhu, siendo omnisciente, comprendió lo que pasaba por la mente de Raghunath Das. Para tranquilizarle, el Señor le instruyó con las siguientes palabras: ten paciencia y vuelve a casa. No seas loco. Paso a paso lograrás cruzar el océano de la existencia material. No debes hacer de ti un devoto de exhibición, ni un falso renunciante. Por ahora, disfruta del mundo material de un modo adecuado y no te apegues a él. En tu corazón debes mantenerte siempre muy fiel, pero externamente puedes comportarte como un hombre común. Así Krishna pronto estará muy complacido y te liberará de las garras de Maya. Puedes venir a verme a Nilachal, Jagannath Puri, cuando regrese, después de visitar Vrindavan. Para entonces podrás ingeniarte la manera de escapar. En ese momento Krishna te revelará la forma de hacerlo. Cuando alguien tiene la misericordia de Krishna, nadie puede detenerle. De ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu se despidió de Raghunath Das, que regresó a casa e hizo exactamente lo que el Señor le había dicho. Una vez en su casa, Raghunath Das abandonó toda locura y toda pseudo-renunciación externa y se ocupó en sus deberes de casado, libre de apegos.
Cuando el padre y la madre de Raghunath Das vieron que su hijo actuaba como un hombre de familia, se sintieron muy felices. Debido a ello, redujeron la vigilancia. Mientras tanto, en Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu reunió a todos sus devotos, comenzando con Advaita Acharya y Nityananda Prabhu. Les abrazó y les pidió permiso para regresar a Jagannath Puri. Como les había visto a todos en Shantipur, Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió a los devotos que no fuesen a Jagannath Puri ese año. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: ciertamente iré a Brindavan desde Jagannath Puri. Si vosotros me dais permiso, regresaré aquí sin dificultad. Tomándose de los pies de su madre, Sri Chaitanya Mahaprabhu le pidió permiso con gran humildad. Así ella le autorizó a ir a Brindavan. Srimati Sachidevi fue enviada de regreso a Navadvip y el Señor y sus devotos partieron hacia Jagannath Puri, Niladri. De camino a Nilachal, Jagannath Puri, los devotos que acompañaban a Sri Chaitanya Mahaprabhu ofrecieron toda clase de servicios. Así el Señor regresó con gran felicidad. Al llegar a Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo del Señor. La noticia de su regreso se propagó por toda la ciudad. Muy felices, todos los devotos fueron a ver al Señor. El Señor, lleno de amor extático, les abrazó a todos uno por uno. Vaninath Rai, Sikhi Mahiti y todos los demás devotos fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. También Gadadhar Pandit fue a ver al Señor. Entonces, ante todos los devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo lo siguiente: había decidido ir a Brindavan pasando por Bengal para ver a mi madre y el río Ganges. Y fui a Bengal, pero empezaron a seguirme miles de devotos. Muchos cientos de miles de personas venían a verme llenas de curiosidad. Debido a esa gran multitud, no podía ir libremente por el camino. En verdad era una multitud tan grande que la casa donde me hospedaba y los muros que la rodeaban quedaban destruidos. Allí donde miraba lo único que podía ver era grandes multitudes. Con gran dificultad llegué a la ciudad de Ramakeli, donde conocí a los dos hermanos Rupa y Sanatan. Esos dos hermanos son grandes devotos, dignos candidatos de la misericordia de Krishna, pero en su vida corriente son funcionarios del gobierno, ministros del rey. Srila Rupa y Sanatan son muy expertos en todo lo que es educación, servicio devocional, inteligencia y fuerza, pero se consideran inferiores a una brinda de hierba del camino. En verdad, hasta las piedras se derritirían con la humildad de estos dos hermanos. Muy complacido con su comportamiento, les dije: vosotros dos sois muy elevados, pero os consideráis inferiores. Por esa razón, Krishna os va a liberar muy pronto. Después de hablarles con esas palabras, me despedí de ellos. Cuando me iba, Sanatan me dijo: no es apropiado ir a Brindavan seguido por una multitud de miles de personas. Aunque escuché sus palabras, no les presté ninguna atención, y por la mañana fui a un lugar llamado Kanai Natashala. Sin embargo, por la noche reflexioné en lo que me había dicho Sanatan. Llegué a la conclusión de que Sanatan tenía mucha razón. Realmente me seguía una gran multitud. Al ver a tanta gente, lo más probable es que me criticasen, diciendo: ahí está el impostor de turno. Entonces estuve pensando en que Brindavan es un lugar muy solitario, es invencible, muy difícil de alcanzar. Por eso decidí ir allí solo, o a lo sumo con un solo acompañante. Madhavendra Puri fue a Brindavan solo, y Krishna, con el pretexto de darle leche, le concedió una audiencia. Entendí que estaba yendo a Brindavan como lo haría un mago con su espectáculo, y eso sin duda no es bueno. No se debe ir a Brindavan con tanta gente. Por eso he decidido ir solo, o a lo sumo con un sirviente. De ese modo, mi viaje a Brindavan será hermoso. Pensé: en vez de ir a Brindavan solo, voy con soldados y redoble de tambores. Por eso dije: vergüenza debería darme. Y, muy agitado, regresé a la orilla del Ganges. Entonces dejé allí a todos los devotos y no traje conmigo más que a 5 o 6 personas. Ahora deseo que todos vosotros os sintáis complacidos conmigo y me deis un buen consejo. Decidme cómo puedo ir a Brindavan sin obstáculos. Dejé aquí a Gadadhar Pandit y él se sintió muy desdichado. Por esa razón no pude ir a Brindavan.
Animado por las palabras de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Pandit quedó absorto en amor extático. De inmediato, tomándose de los pies del loto del Señor, habló con gran humildad. Gadadhar Pandit dijo: allí donde tú estás están Vrindavan, el río Yamuna, el río Ganges y todos los demás lugares de peregrinaje. Donde tú estás, ese lugar es Vrindavan. Aún así, tú irás a Vrindavan para dar ejemplo a la gente. Por lo demás, harás lo que creas mejor. Aprovechando la oportunidad, Gadadhar Pandit dijo: ahora acaban de empezar los 4 meses de la estación de las lluvias. Por lo tanto, los próximos 4 meses debes pasarlos en Jagannath Puri. Después de pasar aquí esos 4 meses, estarás libre para hacer lo que quieras. En realidad, nadie puede impedir que te quedes o que te vayas. Al escuchar estas palabras, los devotos presentes a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmaron que Gadadhar Pandit había expresado correctamente lo que todos ellos deseaban. Ante el ruego de todos los devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu consintió en quedarse en Jagannath Puri durante 4 meses. Al escuchar esto, el rey Prataparudra se sintió muy feliz. Ese día, Gadadhar Pandit invitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Señor almorzó en su casa con los demás devotos. Probablemente ningún ser humano corriente podría describir la afectuosa ofrenda de alimentos de Gadadhar Pandit o cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu la saboreó. De ese modo, llevaba a cabo Sri Chaitanya Mahaprabhu sus pasatiempos, que son ilimitados e insondables. De una forma u otra, los hemos presentado brevemente. No es posible explicarlos con más detalle. Con sus miles de bocas, el señor Anantadeva está siempre narrando los pasatiempos del Señor, pero ni siquiera él puede llegar al final de uno solo de los pasatiempos del Señor. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, siempre deseando su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos.